Siempre creí que la unión de un hijo era la prueba de que la vida vale la pena. Es cuando una ve en los ojos de la continuidad de lo que más ama, como si cada sacrificio hecho a lo largo del camino hubiera valido la pena. Pero aquella noche, mientras cenábamos juntos, recibí una llamada que me partió el corazón en dos. Mi hija juraba haber visto a mi nuera en el aeropuerto, embarcando hacia Madrid, en el mismo instante en que ella me servía la sopa en casa. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después, nadie jamás lo hubiera esperado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te dejará sin aliento. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal, porque tengo muchas más historias fuertes para compartir contigo. Mi nombre es Alicia Fernández, tengo 70 años, y durante gran parte de mi vida fui una madre dedicada, una abuela presente y la esposa de un hombre sencillo. Creí que, al llegar a esta edad, nada podría sorprenderme. Pero lo que viví con mi nuera cambió por completo la forma en que entiendo la confianza dentro de una familia. Nunca imaginé que una cena tranquila pudiera convertirse en la primera grieta de mi paz. El comedor estaba iluminado por las lámparas de cristal, la mesa cubierta con un mantel de lino bordado y la vajilla de porcelana que solo sacaba en ocasiones especiales. Había cierto orgullo en ver a mi familia reunida, como si esos detalles de elegancia sostuvieran la ilusión de estabilidad. Camila, siempre sonriente, servía la sopa con ese aire perfecto que me hacía creer que la vida de mi hijo estaba en buenas manos. Yo la miraba y pensaba, por fin Julián eligió bien. El aroma de la comida llenaba la casa, mezclado con el perfume caro que ella usaba y que impregnaba las cortinas como si quisiera quedarse ahí para siempre. Mis manos descansaban sobre la mesa, mientras escuchaba la voz animada de mi hijo hablando de su trabajo y de un nuevo proyecto que le habían confiado en el banco. Yo asentía con ternura, agradecida por sentirme acompañada en ese instante. Todo parecía estar en orden, como esas fotos familiares donde todos sonríen aunque por dentro haya secretos. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo, ese que casi nadie usa ya. El timbrazo me atravesó el pecho, como si anunciara que algo iba a romperse. Contesté con calma, pero la voz que escuché del otro lado me arrancó el aire. Era mi hija menor, agitada, con el ruido del aeropuerto de fondo. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. «Mamá, acabo de ver a tu nuera en la sala de embarque, va rumbo a Madrid». Mi cuerpo entero se paralizó. La cuchara que tenía en la mano se me resbaló, golpeando con fuerza el suelo de mármol. El ruido hizo que Julián me mirara sorprendido y que Camila arquease las cejas con una expresión de falsa preocupación. Yo traté de disimular, como si hubiera sido un simple accidente, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos lo podían escuchar. No sabía qué responderle a mi hija. Apenas atiné a decirle, «¿Estás segura?». Ella juró que no podía confundirse. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Alcé la vista y encontré la mirada de Camila, firme, serena, como si la noticia no tuviera nada que ver con ella. Seguía ahí, de pie, sosteniendo la cuchara de servir y preguntándome suavemente si todo estaba bien. Yo quería gritarle, quería sacudirla, pero me quedé en silencio, atrapada en esa contradicción que me desgarraba, verla frente a mí y al mismo tiempo, imaginarla subiendo a un avión. La cena siguió en un extraño silencio. Julián intentaba mantener la conversación, pero yo apenas podía escuchar sus palabras. Mi mente estaba dividida entre la realidad que tenía frente a mis ojos y la imagen que me había pintado mi hija desde el aeropuerto. Me preguntaba si el cansancio podía jugarle una mala pasada a mi hija, si acaso el parecido con otra mujer la había confundido. Pero algo dentro de mí me decía que no, que debía tomar en serio lo que había escuchado. Cada gesto de Camila me parecía calculado. La forma en que sonreía, cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja, el modo en que limpiaba con delicadeza una mancha invisible del mantel. Todo me resultaba tan perfecto que, de pronto, empezó a parecerme falso. Y mientras más la observaba, más sentía que estaba frente a alguien que ocultaba algo demasiado grande. Al terminar la cena, llevé los platos a la cocina y traté de respirar hondo. El eco del mármol bajo mis pasos me acompañaba como un recordatorio de que nada volvería a sonar igual. Puse los platos en el fregadero y dejé que el agua corriera, solo para escuchar otro ruido distinto al que tenía en la cabeza. Cerré los ojos y repetí las palabras de mi hija. La vi en el aeropuerto, rumbo a Madrid. Esa noche me acosté,
pero no logré dormir. En la penumbra de mi habitación, rodeada por los muebles que alguna vez me parecieron un símbolo de seguridad, sentí que el lujo de la casa no podía protegerme de la duda. Cada sombra en las paredes se me antojaba una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente la mujer que vivía bajo mi techo? ¿Qué secreto se escondía detrás de esa sonrisa perfecta? Me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Afuera, el jardín amanecía cubierto de rocío, pero yo no tenía fuerzas para admirarlo como otros días. Lo único que sabía era que algo en mi vida se había quebrado, y que lo que estaba por descubrir me iba a cambiar para siempre. Los días siguientes intenté convencerme de que lo del aeropuerto había sido un error. Me repetía que mi hija podía haberse confundido, que quizá la prisa y el cansancio la habían engañado. Sin embargo, mientras más trataba de ignorar el asunto, más detalles empezaban a inquietarme. Era como si de pronto hubiera despertado a una realidad que siempre estuvo frente a mis ojos, pero que hasta entonces no me había atrevido a mirar con atención. Y cada cosa mínima que antes me parecía normal empezó a convertirse en una señal imposible de pasar por alto. Camila, por ejemplo, comenzó a hablar con giros de lenguaje que jamás le había escuchado. Un día dijo una palabra con acento extranjero y luego se corrigió rápido, como si no quisiera que yo lo notara. Otra tarde, mientras preparaba café, olvidó por completo una conversación que habíamos tenido apenas la noche anterior. Yo le recordé el tema, pero ella me miró confundida y se rió como si estuviera bromeando. Fue en ese instante cuando sentí que la mujer que vivía conmigo no era la misma con la que había compartido tantas sobremesas. La casa, que siempre había sido un refugio de calma, empezó a convertirse en un escenario extraño. El lujo de la decoración, con sus muebles brillantes y las cortinas impecables, ya no me transmitía serenidad. Al contrario, cada rincón parecía exageradamente perfecto, como si ocultara bajo esa elegancia una mentira bien planeada. Hasta el aroma de su perfume, ese que impregnaba las habitaciones, me resultaba incómodo. Yo pensaba, ¿cómo puede un olor tan caro volverse tan insoportable cuando la confianza se rompe? Recuerdo que una mañana la encontré en el jardín, hablando por teléfono con un tono que no logré reconocer. No era español lo que decía, eran palabras rápidas, en un idioma que jamás había escuchado en su boca. Cuando notó mi presencia, colgó de inmediato y me dijo que era una agencia de viajes con la que estaba resolviendo un malentendido de un vuelo. Intentó sonreír con naturalidad, pero sus ojos brillaban con una inquietud que me dejó helada. Esa sonrisa, tan medida, me hizo sentir que estaba presenciando una obra de teatro. Comencé a observarla más de cerca, sin que se diera cuenta. Noté que había ropa nueva en su armario, vestidos de seda que jamás la había visto comprar. Cuando le pregunté, contestó que eran regalos de una amiga. Yo la escuché, pero mi mirada se detuvo en las etiquetas aún con precio en euros. No eran prendas de cualquier tienda, eran de boutique exclusiva. Aquello me hirió, porque ¿cómo podía tener acceso a piezas tan caras si en nuestra cuenta conjunta con Julián no había registro de semejantes gastos? Cada tarde me refugiaba en la cocina, con una taza de té en las manos, intentando darle sentido a todo. Miraba por las ventanas grandes hacia la calle, como si esperara que la respuesta apareciera en cualquier momento. A veces recordaba las veces que ella me abrazó con afecto, y me preguntaba si esos gestos habían sido reales o simples estrategias para ganarse mi confianza. ¿Era yo la ingenua que se había dejado engañar por años? La duda me corroía, pero aún no tenía pruebas suficientes para enfrentarla. El comportamiento de Julián tampoco ayudaba. Lo veía llegar del trabajo agotado, con sus trajes oscuros y la mirada fija en los pendientes del banco. Él no notaba nada extraño, o tal vez no quería notarlo. Yo intentaba hablarle, pero cada vez que insinuaba algo sobre su esposa, me respondía con cansancio: «Mamá, no pienses tanto, todo está bien». Y yo me quedaba con un nudo en la garganta, tragándome las palabras que ardían por salir. Era un silencio que me pesaba más que cualquier discusión. Lo peor era la soledad de mis pensamientos. En la noche, cuando la casa se sumía en penumbras, repasaba cada gesto, cada palabra, cada pequeño error de Camila. Cerraba los ojos y veía la imagen de mi hija en el aeropuerto, jurando haberla visto. Abría los ojos y tenía frente a mí a esa mujer sonriente que servía la cena como si nada pasara. Era un juego macabro que me quitaba el sueño. Me preguntaba cómo era posible que una vida pudiera desdoblarse de esa manera. Un día,
Mientras acomodaba la vajilla en la alacena, escuché pasos suaves detrás de mí. Era Camila. Se acercó y me dijo: «Todo bien, suegra». Su voz sonaba dulce, pero al mismo tiempo había en ella algo calculado, como si quisiera leer mi reacción. Yo respondí con un simple sí, mientras apretaba con fuerza el plato que tenía en las manos. La porcelana fina temblaba entre mis dedos. Ese fue el momento en que entendí que la calma de nuestra casa era solo una apariencia y que debajo de esa superficie se movía algo oscuro. Esa misma noche, mientras intentaba distraerme mirando por el gran ventanal de la sala, escuché de nuevo su voz en un idioma extraño. No entendí una sola palabra, pero lo que sí comprendí fue la intención de ocultar. En cuanto notó mi presencia, sonrió como si todo estuviera en orden. Esa sonrisa me atravesó de lado a lado. Ya no podía seguir negando lo evidente. Algo en mi nuera no cuadraba, y yo estaba empezando a tenerle miedo. Una mañana, mientras acomodaba las sábanas del cuarto de visitas, decidí abrir el closet de Camila. No era curiosidad, era necesidad. Algo dentro de mí me empujaba a comprobar lo que mis ojos ya sospechaban. Y ahí estaban, vestidos de seda colgando impecables, con caídas elegantes que parecían sacados de una pasarela. Había también un par de bolsos de cuero que reconocí enseguida porque los había visto en una revista de moda. Eran piezas de diseñador, con etiquetas todavía sujetas, y los precios en euros me hicieron tragar saliva con rabia. Me quedé observando en silencio, como quien mira una escena que no le pertenece. Recordé que en nuestra cuenta conjunta nunca aparecían movimientos de ese tipo, ni compras de lujo ni transferencias hacia tiendas exclusivas. ¿De dónde salía ese dinero? Cerré la puerta del armario con cuidado, tratando de no dejar rastro de mi intrusión. Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si ya hubiera cometido un delito. La traición, cuando empieza a revelarse, siempre se siente como un hurto en la propia casa. Por la tarde, mientras preparaba café, la enfrenté de manera sutil. Le pregunté de dónde habían salido esos vestidos. Su respuesta llegó rápida, demasiado rápida. Me los regaló una amiga que trabaja en una agencia de viajes. Sonrió con naturalidad, como si todo encajara. Pero yo noté el temblor en su mano al dejar la taza sobre la mesa. Esa contradicción me confirmó más que sus palabras. No era la primera vez que Camila escondía algo, pero sí la primera en que se lo sentí tan claro. El olor de su perfume invadía la cocina, y por primera vez me resultó insoportable. Yo pensaba en las noches que pasé cuidando mis gastos, recortando de aquí y de allá para sostener a mis hijos cuando eran pequeños. Y ahora, frente a mí, había una mujer con vestidos de diseñador y bolsos que valían más que toda mi pensión mensual. Sentí una mezcla de humillación y rabia. El lujo, cuando no es transparente, se vuelve ofensivo. Y lo que yo veía en sus ojos era cualquier cosa menos honestidad. No se trataba del dinero en sí. Era la mentira que flotaba en cada palabra, el disfraz de elegancia que intentaba cubrir un vacío. Me pregunté si Julián sabía algo de todo eso, si acaso estaba ciego por amor o si prefería no mirar. Lo veía llegar cada noche agotado, preocupado por las cuentas del banco, convencido de que luchaba por darle lo mejor a su esposa. Y ella, en cambio, aparecía con ropa de boutique exclusiva como si la vida fuera un escaparate de apariencias. Esa misma noche recibí un mensaje anónimo en mi celular. Era una frase corta, sin firma, sin explicación: tu nuera tiene otra vida. El estómago se me cerró de golpe, y sentí que las paredes de la casa se movían a mi alrededor. Miré a Camila, que estaba en la sala mirando revistas de decoración, cruzada de piernas con la calma de quien no tiene nada que esconder. Yo apreté el teléfono contra el pecho, como si con ese gesto pudiera protegerme del vértigo que me estaba consumiendo. El mensaje no especificaba más, pero para mí era suficiente. Era como si alguien hubiera confirmado en voz alta lo que yo llevaba semanas intuyendo en silencio. Me quedé sentada en la cocina, con la luz apagada, escuchando el sonido de mis propios pensamientos. ¿Quién me había escrito? ¿Era una advertencia o una burla? Me mordí los labios hasta sangrar, sintiendo que la verdad estaba cada vez más cerca y que, aún así, yo no estaba lista para enfrentarla. Esa noche apenas probé la cena. Julián me preguntó si me sentía mal y yo solo respondí que estaba cansada. Lo observé servirle a su esposa un plato con ternura,
mientras ella agradecía con esa sonrisa impecable que tanto lo deslumbraba. Y yo pensaba, si tan solo él pudiera ver lo que yo veo, si pudiera sentir lo que yo siento. Pero la verdad es que, en ese momento, nadie podía salvarme de la soledad de mis sospechas. Antes de dormir, abrí el armario otra vez. Toqué las telas suaves de los vestidos, acaricié las etiquetas como quien toca pruebas de un crimen. Me temblaban las manos, pero no dejé de mirarlos. Aquellas ropas no eran de ella, no podían serlo. Eran símbolos de una vida secreta, huellas de un mundo que mi nuera llevaba paralelo a mis narices. Y la certeza de que algo se estaba desmoronando me pesó más que cualquier duda. Me acosté con el mensaje aún en la pantalla de mi celular. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía veía la imagen de Camila con esos vestidos caros, con esos bolsos de diseñador que brillaban en la penumbra del armario. No dormí. Solo escuché el silencio de la casa, que ahora me parecía el cómplice perfecto de un engaño que estaba a punto de devorarnos. Me costó varios días reunir el valor para hablar con mi hijo. No quería sonar paranoica ni convertir nuestra casa en un campo de batalla, pero sentía que el silencio me estaba ahogando. Una noche, después de cenar, lo esperé en la sala. El televisor estaba encendido, aunque ninguno de los dos le prestaba atención. Las lámparas encendidas reflejaban su sombra cansada en las paredes, y yo vi en sus ojos el agotamiento de las cuentas, del trabajo en el banco, de la presión diaria. Pensé que quizá no era el mejor momento, pero ya no podía callar. Julián, empecé con voz baja, hay cosas de Camila que no me cierran. Él levantó la vista, sorprendido, pero en lugar de enojo, lo que vi fue incredulidad. Se acomodó el nudo de la corbata como si quisiera huir del tema y dijo, «Mamá, te estás preocupando de más». Sus palabras me hirieron porque no eran un rechazo, eran un muro. Y yo sabía que detrás de ese muro había algo que él no quería ver. Le hablé de los vestidos de diseñador, de los bolsos de cuero con etiquetas en euros, del perfume costoso que nunca había comprado aquí. Traté de explicarle que no eran simples sospechas, que había algo concreto, real, frente a nuestros ojos. Pero Julián me escuchaba con la paciencia de un hijo que cree que su madre exagera. Me contestó, ella tiene amigas con dinero, quizá le regalan cosas. No todo tiene que ser sospechoso. Yo sentí que mis palabras caían en un pozo sin fondo. Respiré hondo y le mencioné el mensaje anónimo que había recibido en mi celular. Se lo mostré, esperando que al verlo comprendiera la gravedad de todo. Julián apenas lo leyó y soltó un suspiro. «Mamá, cualquiera puede mandar un mensaje falso. No puedes destruir mi matrimonio por un texto anónimo». Lo dijo con calma, pero con una dureza que me desgarró. Era como si me hubiera pedido callar, como si defender a su esposa valiera más que escucharme. Esa noche no cené con ellos. Me refugié en mi cuarto, recostada sobre la cama, mirando las sombras que proyectaban los muebles en la pared. El silencio de Julián pesaba más que una discusión. Prefería su enojo antes que ese muro invisible que me aislaba de él. Yo recordaba cuando era niño y corría hacia mí con confianza, contándome todo. Ahora lo veía a metros de distancia, defendiendo a una mujer que quizá no era lo que decía ser. No supe en qué momento Camila entró a la habitación para dejarme una bandeja con té. «Para que descanses», dijo con dulzura. Su gesto hubiera parecido amable en otra circunstancia, pero yo lo sentí como una burla silenciosa. Sonrió y cerró la puerta despacio, dejando tras de sí el aroma de su perfume. Ese olor me revolvió el estómago. Tomé la taza entre las manos, pero no pude probar ni un sorbo. Me sentía prisionera en mi propia casa. Esa madrugada, después de escuchar que Julián se había quedado dormido, me levanté y caminé por el pasillo en penumbras. El piso de mármol frío bajo mis pies me devolvía a la realidad. De pronto, vi que la puerta principal se cerraba despacio. Me escondí tras la cortina y la vi salir con una maleta de cuero en la mano. Llevaba un abrigo oscuro y caminaba con paso firme, como quien ya tiene decidido a dónde va. Mi respiración se detuvo en seco. No la seguí, no esa noche. Me quedé paralizada, con la cortina apretada entre mis dedos y el corazón golpeándome en el pecho. ¿Qué podía hacer? Si despertaba a Julián, me acusaría de inventar historias otra vez. Si salía detrás de ella, me arriesgaba a una verdad que quizá no estaba lista para enfrentar. Regresé a mi cuarto temblando,
con la certeza de que lo que había visto no tenía explicación. Y me senté en la cama, abrazando mis rodillas como una niña asustada. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando escuché la puerta abrirse otra vez. Camila regresó con el mismo abrigo, el cabello ligeramente despeinado y la maleta en la mano. Caminó con calma hacia su cuarto, como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé inmóvil, escuchando el ruido suave de sus pasos en la escalera. No sé cuánto tiempo más pasé despierta, pero sé que esa madrugada entendí que ya no había marcha atrás. El silencio de Julián me había dejado sola en esta guerra, y ahora la duda se había transformado en certeza. Camila escondía algo demasiado grande, algo que estaba a punto de reventar en nuestras caras. Y mientras la casa volvía a sumirse en silencio, yo sentía que la próxima batalla sería solo mía. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que vive contigo, comparte tu mesa y escucha tus secretos, no fuera quien dice ser? ¿Confiarías en tu instinto o en las apariencias? La mañana siguiente, todavía con el peso de lo que había visto, recibí un correo de mi hija menor. Decía: «Mamá, necesito que veas esto». Al abrir los archivos adjuntos, mis manos temblaron. Eran fotografías tomadas en el aeropuerto de Madrid. En ellas, se veía claramente a Camila descendiendo del avión, con un abrigo elegante y gafas oscuras. No había margen de error. La imagen era nítida, y el gesto de su rostro era inconfundible. Me quedé paralizada frente a la pantalla, sintiendo que el corazón me quería salir del pecho. Recordé la noche anterior. La vi entrar a la casa con su maleta de cuero, como si no hubiera ocurrido nada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar conmigo y, al mismo tiempo, aparecer en esas fotos en un país distinto? El suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si hubiera dejado de pertenecerme. Guardé las fotos con cuidado, como quien guarda una carta comprometedora que puede cambiarlo todo. Bajé a la cocina y ahí estaba ella, preparando café con absoluta calma. Su cabello recogido, su perfume caro impregnando el aire, la bata de seda cayendo con gracia sobre su cuerpo. La escena parecía de una revista de lujo, pero yo ya no podía mirarla con los mismos ojos. Sentía que estaba desayunando con una desconocida. La observé servir las tazas como si nada pasara, preguntándome si yo había dormido bien. Su voz dulce contrastaba con el torbellino que me devoraba por dentro. Me pregunté si esa tranquilidad era fingida, si en el fondo sabía que ya había sido descubierta. No respondí nada, solo la miré fijamente, tratando de encontrar en sus ojos una grieta que revelara la verdad. Pero lo único que encontré fue serenidad, y esa calma me resultó aterradora. Subí las fotos a una memoria USB y las escondí en un cajón de mi tocador. Era la primera vez que sentía que tenía algo sólido, una prueba real de que mis sospechas no eran inventos de mi imaginación. Caminaba por la casa con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque ya no estaba loca, miedo porque esa certeza podía costarme más de lo que estaba preparada para perder. Durante el almuerzo, Julián hablaba animado de un proyecto nuevo que le habían aprobado en el banco. Yo lo escuchaba en silencio, con las fotos quemándome en la memoria como brasas. Camila asentía a todo lo que él decía, con esa sonrisa impecable que lo derretía. Yo sentía un nudo en la garganta, incapaz de arruinarle la ilusión, pero también incapaz de quedarme callada para siempre. La duda me estaba asfixiando. Ese día me encerré en mi cuarto más temprano que de costumbre. Saqué la memoria del cajón y revisé las fotos una y otra vez, como si en algún momento fueran a cambiar. Pero siempre era la misma mujer bajando del avión, la misma Camila que al mismo tiempo preparaba café en mi cocina. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura o si de verdad estaba frente a algo imposible. La noche se me hizo eterna. Desde la cama escuchaba el crujido de los muebles en la sala, el sonido del televisor, las risas ocasionales de Julián y Camila. Y yo me quedaba ahí, con el corazón en las manos, mirando el techo oscuro y preguntándome en qué momento mi hogar se había convertido en un escenario de engaños. No había consuelo en ninguna esquina. Cuando por fin logré dormir, tuve un sueño inquietante. Veía dos mujeres idénticas, una sonriendo y otra llorando, ambas frente a un espejo que no reflejaba nada. Me desperté empapada en sudor, con la sensación de que lo que soñaba no estaba tan lejos de la realidad. A veces los sueños son apenas un eco de lo que uno no quiere aceptar. Al amanecer, caminé hasta el espejo de mi tocador y me miré con atención.
Tenía ojeras profundas, los labios resecos, el rostro de una mujer cansada. Me dije en voz baja, hay 2 Camilas. Y ese pensamiento me atravesó como una sentencia. No sabía cómo ni por qué, pero lo único seguro era que mi vida nunca volvería a ser la misma. Una tarde decidí seguirla. No fue un plan calculado, simplemente una urgencia que me nació en el pecho. Camila dijo que iba a encontrarse con una amiga para tomar un café, y yo fingí que asentía con calma. Esperé unos minutos y salí detrás de ella, con la sensación de estar traicionando las reglas de mi propia casa. Tomé un taxi y pedí que mantuviera distancia. Mientras avanzábamos, el corazón me latía con tanta fuerza que sentía que el chofer podía escucharlo. La vi entrar en un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. El edificio imponía respeto, con su fachada brillante, los porteros uniformados y los autos de alta gama estacionados frente a la entrada. Yo nunca había cruzado la puerta de un lugar así. Parecía un escenario reservado para gente de cuentas bancarias intocables. Camila caminaba como si le perteneciera, saludando al recepcionista por su nombre, como quien regresa a un sitio conocido. Esa seguridad me estremeció más que cualquier sospecha. Me quedé afuera, observando cada detalle. El aroma a perfume caro que salía de las mujeres que entraban y salían se mezclaba con el sonido de maletas rodando sobre el mármol. Desde donde estaba, veía las lámparas del lobby brillando como si fueran soles. Por un instante pensé que tal vez exageraba, que quizá ella de verdad tenía amigas que frecuentaban lugares de lujo. Pero la duda no tardó en volver. ¿Por qué no me lo contaba? ¿Por qué ocultar algo tan simple si no había nada que temer? A través de los ventanales pude distinguirla. Estaba parada junto a la recepción, revisando algo en su bolso de cuero. Y entonces, lo vi, otra mujer exactamente igual a ella se acercó con paso firme. Llevaba un vestido negro entallado, el cabello suelto y un brillo en los ojos que me heló la sangre. Se abrazaron como si fueran hermanas, aunque nadie en la familia sabía de la existencia de una gemela. En ese abrazo estaba escondida la verdad que me había perseguido por semanas. Me cubrí la boca con la mano para no soltar un grito. El mundo giró a mi alrededor y sentí que el aire me faltaba. 2 mujeres idénticas en un mismo lugar. Era la confirmación de que mi hija no se había confundido en el aeropuerto. La que vivía en mi casa no era la única Camila. Había otra, con la misma cara, los mismos gestos, la misma sonrisa. Y de pronto entendí que la mentira no era un simple error. Era una red que se extendía mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Me quedé ahí, pegada al ventanal como una intrusa. Las vi hablar unos minutos, como si compartieran secretos que nadie más debía escuchar. Una de ellas sacó un sobre y se lo entregó a la otra. El gesto fue rápido, pero yo lo vi claro. Un intercambio, un acuerdo silencioso en medio de un hotel boutique que parecía un escenario de película. No escuchaba las palabras, pero los movimientos hablaban por sí solos. Había complicidad, había estrategia. Cuando terminaron de hablar, cada una tomó una dirección distinta. La que reconocí como mi Camila subió a un elevador y desapareció entre las puertas de cristal. La otra salió del hotel, subió a un auto oscuro con chofer y se fue como si la esperaran para algo urgente. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme. No sabía a cuál seguir, no sabía qué camino me revelaría más verdad. Lo único que tenía claro era que mi vida acababa de dividirse en 2. El chofer del taxi me preguntó si íbamos a continuar o si me quedaba ahí. No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza y pedí que me regresara a casa. El trayecto se me hizo eterno. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, con su caos, con sus luces de neón. Pero dentro de mí todo estaba en silencio, un silencio denso, insoportable. Iba con la mirada fija en la ventana, preguntándome qué clase de secreto habíamos estado albergando bajo nuestro techo. Al llegar, entré directo a mi habitación. Me senté en la cama y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer mayor, cansada, con los ojos rojos y la piel marcada por la angustia. «¿Qué estás haciendo, Alicia?», me pregunté en voz baja. Nunca imaginé verme espiando a escondidas, como si estuviera viviendo una vida que no era la mía. Pero ahí estaba, con la certeza de que lo que había visto no era un error. Había 2 Camilas, y una de ellas compartía mi mesa. Esa noche no logré conciliar el sueño.
Cerraba los ojos y veía la escena del abrazo en el lobby, repetida una y otra vez. Me preguntaba qué significaba, cuál de las dos estaba en mi casa y por qué habían decidido ocultarlo. Afuera, el jardín permanecía quieto bajo la luna, pero dentro de mí la tormenta no paraba. Y en medio de la oscuridad, me juré que tarde o temprano confrontaría a esa mujer que se hacía llamar mi nuera. Esa noche, cuando regresó a casa, Camila parecía más radiante que nunca. Su cabello brillaba con un cuidado impecable, llevaba un vestido que no le había visto antes y en la bolsa traía una botella de vino caro, de esos que yo solo conocía por los anuncios de revistas. La puso sobre la mesa con una naturalidad que me dolió, como si quisiera convertir la velada en un festín de lujo y así borrar cualquier sombra de sospecha. Yo la observaba desde la cabecera, sintiendo que cada detalle era un insulto disfrazado de cortesía. Preparó la mesa con delicadeza, como si estuviera montando una escena para una fotografía. Encendió las velas altas del comedor, acomodó la vajilla de porcelana y colocó las copas de cristal que guardábamos para ocasiones especiales. Todo parecía sacado de un restaurante elegante. Julián sonreía, halagado, sin imaginar que yo me hundía en silencio al ver tanto despliegue. A cada gesto suyo, yo sentía que me gritaba: «Tengo el control». Cuando sirvió el vino, sus manos no temblaron. Me ofreció la copa con esa sonrisa impecable que la hacía ver aún más segura. La tomé con dedos fríos, sabiendo que mi interior estaba hecho un torbellino. Intenté probar el vino, pero el sabor me resultó amargo, no por el licor, sino por lo que representaba. Era como beber del engaño, tragarme mi propia impotencia. Julián la felicitó por el detalle y yo solo asentí, incapaz de disfrutar un instante que debía haber sido familiar. Durante la cena, hablaba con soltura de viajes que nunca habíamos hecho, de hoteles boutique que parecía conocer con detalle, de restaurantes en ciudades extranjeras como si hubiera estado ahí. Cada palabra suya era un espejo roto que me reflejaba lo que ya había visto en el hotel. Esa mujer llevaba una vida paralela. Pero delante de mi hijo lo contaba como simples anécdotas de revistas, y él reía fascinado. Yo solo la escuchaba con un nudo en la garganta. En un momento, me miró directamente a los ojos. Fue apenas un segundo, pero bastó para que entendiera lo que intentaba decir sin palabras. Esa sonrisa, tan perfecta, era un desafío. Una provocación silenciosa que me gritaba: «Sé que sospechas, pero no puedes probar nada». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era una sonrisa de gratitud, era una sonrisa que ocultaba algo oscuro. Y en ese gesto comprendí que el juego apenas estaba empezando. Me excusé para ir a la cocina. Apoyé las manos sobre la encimera de mármol, respirando profundo, tratando de no desmoronarme. Desde ahí escuchaba sus risas mezcladas con la voz de Julián, como si todo estuviera bien. Cerré los ojos y me repetí: «No estoy loca, yo sé lo que vi». Recordé la foto de Madrid, recordé el abrazo en el lobby del hotel, recordé la maleta de cuero. Todo estaba ahí, como piezas de un rompecabezas que todavía no lograba armar. Al regresar al comedor, ella levantó la copa hacia mí como un brindis. Julián la imitó, encantado con la velada. Yo no tuve más remedio que alzar mi copa también, aunque el cristal se me resbalaba entre los dedos. Bebí apenas un sorbo y me limité a observar. Ella mantenía la sonrisa fija, como si hubiera ensayado ese gesto frente al espejo. Era tan perfecta que resultaba insoportable. Sentía que esa mueca era un muro entre nosotras, una barrera que no podía cruzar. Después de la cena, Julián se quedó recogiendo los platos y ella me acompañó a la sala. Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, y se inclinó ligeramente. «¿Todo bien, suegra?», preguntó con un tono dulce. Yo asentí en silencio, aunque por dentro me hervía la sangre. Quise decirle tantas cosas, gritarle que la había visto, que la había descubierto. Pero no salió ninguna palabra. Su sonrisa seguía ahí, clavada como una daga. Cuando se levantó, pasó junto a mí y me puso una mano en el hombro. Un gesto suave, casi maternal. «Descanse, que mañana será un día largo», dijo. Sus palabras sonaron como una advertencia disfrazada de cariño. Me quedé inmóvil, con la piel erizada donde me había tocado. En ese instante entendí que no era solo sospecha, ella sabía que yo sabía. Y esa complicidad silenciosa era más peligrosa que cualquier mentira. Esa noche me encerré en mi cuarto,
con las luces apagadas y el corazón golpeando contra mis costillas. Cerré los ojos, pero lo único que veía era esa sonrisa. Una sonrisa que ya no era símbolo de amabilidad, sino de amenaza. Y mientras la casa se sumía en silencio, comprendí que la guerra había comenzado en la mesa de mi propio comedor. Fue mi nieto quien encendió la chispa que me faltaba. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, me dijo con la naturalidad de un niño que la tía Camila lo había llevado al parque con un vestido diferente y hablando raro. Sus palabras se me quedaron clavadas como un cuchillo. Me arrodillé frente a él, tratando de no mostrar mi desesperación, y le pedí que me contara más. Describió el vestido con precisión, uno que yo jamás le había visto. Y en su inocencia entendí lo que tanto me aterraba. Los niños no inventan esas cosas. Volví a entrar a la casa con el corazón golpeándome el pecho. Camila estaba en la cocina preparando té, como si nada. Sus movimientos eran tan calculados que me hicieron dudar por un instante de mi cordura. Pero las palabras de mi nieto resonaban en mi cabeza una y otra vez. La observé servirse en una taza de porcelana, con ese perfume caro impregnando todo a su alrededor. Cada detalle me parecía una provocación, como si supiera que yo estaba juntando piezas de un rompecabezas que ella creía imposible de armar. No pude contenerme y fui a buscar el celular de Julián. Esperé a que se quedara dormido esa noche, y con manos temblorosas lo desbloqueé. Revisé las llamadas y ahí estaban, registros internacionales, varias hacia un número en Madrid. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No eran simples coincidencias, era la confirmación de que algo se movía detrás de nosotros. Cerré el teléfono con cuidado y lo dejé en la mesa de noche, pero mi respiración seguía acelerada. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido del piso de madera, cada golpe de viento contra las ventanas grandes me parecía un recordatorio de que estaba atrapada. Pensaba en cómo decírselo a Julián sin que me llamara paranoica. Recordaba su silencio de días atrás, ese muro invisible que me había levantado cuando intenté hablarle de su esposa. Y me preguntaba si estaba lista para enfrentar la soledad absoluta de que él ya no me creyera nunca más. La mañana siguiente, Camila apareció con un bolso de cuero nuevo, negro, elegante, con las iniciales de una marca reconocida. Lo dejó sobre la mesa del comedor como si fuera algo sin importancia. Pero para mí era otra prueba, otra provocación. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Qué clase de cuenta escondida alimentaba sus lujos? Yo me limité a mirarla en silencio, apretando los labios para no soltar lo que realmente quería decirle. Ella sonrió, como si pudiera leerme el pensamiento. Ese día me refugié en el jardín, mirando las flores y fingiendo que cuidaba las plantas. Pero por dentro me sentía derrotada. La casa, con toda su decoración impecable y su supuesta elegancia, ya no era un refugio. Era un escenario de mentiras. Y yo, la mujer que había pasado la vida sosteniendo a su familia con dignidad y sacrificios, ahora era una simple espectadora de una obra macabra que se representaba en mi propio hogar. Cuando cayó la tarde, escuché de nuevo su voz hablando por teléfono en un idioma extraño. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado, y me quedé detrás de la puerta entreabierta. No entendía las palabras, pero entendía la urgencia en su tono. Al notar mi sombra, colgó de golpe y salió de la habitación. Pasó junto a mí con esa misma sonrisa perfecta que cada día se me hacía más insoportable. Y yo me quedé congelada, sintiéndome más sola que nunca. Cené en silencio esa noche. Julián hablaba de su trabajo en el banco, de las metas alcanzadas, de un futuro prometedor. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba atrapada en las llamadas a Madrid, en la confesión inocente de mi nieto, en el bolso nuevo sobre la mesa. Camila sentía todo lo que él decía, riendo con esa naturalidad que lo hacía sentirse amado. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo más podrá sostener esta farsa antes de que todo explote? Me acosté temprano, aunque no logré dormir. La luna iluminaba el cuarto y yo no podía dejar de mirar el techo, imaginando escenarios, temiendo lo que vendría. No era solo la duda, era el miedo de estar perdiendo a mi hijo, de que eligiera seguir ciego aún cuando la verdad se mostrara frente a él. Esa era la herida más profunda, sentir que la mentira de una mujer podía apartar a un hijo de su madre. Al cerrar los ojos, repetí una y otra vez en silencio, algo no encaja. Y cuando salga a la luz, nada volverá a ser igual.
Me aferré a esa certeza como quien se agarra a un madero en medio del mar. No sabía cuánto tiempo más podría soportar, pero sí sabía que la grieta ya estaba abierta y que pronto nadie podría ignorarla. ¿Y tú? ¿Le contarías a tu hijo que su esposa podría estar engañándolo, aunque corras el riesgo de destruir su matrimonio para siempre? Las fotos, los vestidos y las llamadas internacionales ya eran suficientes para atormentarme, pero yo necesitaba más. Tenía que ver algo que me dejara sin posibilidad de dudar. Así que una mañana, cuando Camila salió temprano, aproveché para revisar unos documentos que guardábamos en la alacena de la sala. Ahí estaban nuestras carpetas con papeles de propiedades, cuentas bancarias y recibos de la casa. Entre todo eso encontré algo que me hizo temblar, un pasaporte escondido bajo un sobreviejo. Lo abrí con manos temblorosas y lo primero que vi fue su rostro. La foto era de Camila, con la misma sonrisa impecable, el mismo cabello recogido. Pero lo que me heló fue la fecha de viajes registrada. Ahí estaban sellos de aeropuertos en Madrid, París y Buenos Aires. Fechas que coincidían con días en los que ella había estado conmigo, sirviéndome café o ayudándome a poner la mesa. Sentí que las piernas se me doblaban. ¿Cómo podía ser? Era la confirmación de que no se trataba de una simple sospecha. Guardé el pasaporte en una bolsa dentro de mi closet, como si fuera un arma cargada. Sabía que tarde o temprano tendría que mostrarlo, pero aún no estaba lista. Bajé las escaleras y vi el reflejo de mi cara en el espejo del pasillo, pálida, con los ojos hundidos, como si hubiera envejecido 10 años en una sola mañana. Pensé en la dignidad con la que siempre había manejado mi vida, en cómo había enseñado a mis hijos a no mentir jamás, y sentí que todo se estaba derrumbando frente a mí. Ese día, durante la comida, Julián hablaba de un viaje de negocios que le habían ofrecido en el banco. Camila lo escuchaba con entusiasmo, como si estuviera orgullosa de él. Yo apenas podía mantener la calma, con el pasaporte escondido en mi cuarto. Cada vez que ella sonreía, recordaba las fechas impresas en esas páginas. La escuchaba hablar de recetas, de decoración, de cosas cotidianas, y solo podía pensar, tú no eres quien dices ser. La casa se volvió un lugar extraño. Los muebles elegantes, las ventanas grandes, el jardín cuidado con tanto esmero, todo parecía un escenario montado para una obra que ya no me pertenecía. Hasta el sonido de sus tacones sobre el piso de mármol me resultaba un recordatorio cruel de que vivía con alguien que ocultaba una vida paralela. Me sentía una extraña en mi propio hogar, caminando sobre las ruinas de una confianza que ya no existía. En la noche, mientras ella y Julián veían televisión, yo me refugié en mi cuarto con el pasaporte en las manos. Lo abría una y otra vez, repasando cada sello, cada fecha. Imaginaba a la otra mujer caminando por aeropuertos, entrando a hoteles boutique, disfrutando cenas en restaurantes elegantes, mientras yo me quedaba en la casa, cuidando cada detalle de la rutina familiar. Era como si hubiera dos mundos conviviendo y yo estuviera atrapada en el más oscuro. No podía dejar de pensar en el abrazo que vi en el lobby del hotel. Ahora todo tenía sentido. No era un error, no era una confusión. Había dos mujeres idénticas que compartían un mismo nombre y una misma cara. Una jugaba a ser la nuera perfecta bajo mi techo, y la otra se movía por el mundo como una sombra. Y yo estaba en medio, obligada a callar para no perder a mi hijo, pero condenada a ver cómo la mentira crecía día tras día. Me preguntaba si Julián llegaría algún día a ver lo que yo veía. Si abriría los ojos o si preferiría seguir refugiándose en la ilusión de un matrimonio perfecto. Recordaba cómo me había pedido que no exagerara, cómo había minimizado todo. Esa indiferencia era más dolorosa que la mentira misma. Porque la traición de una esposa podía entenderse, pero la ceguera de un hijo era un puñal directo al alma. Esa madrugada me levanté y caminé por la sala. Encendí apenas una lámpara pequeña y me quedé ahí, mirando la puerta de entrada como si esperara verla abrirse de golpe. En mi mente se repetía la misma pregunta: ¿quién de las dos estaba conmigo cada día? La del pasaporte, la de los hoteles, la de las llamadas misteriosas, o alguna otra que todavía no había visto. Sentí miedo de no poder distinguirlas nunca más. Cuando amaneció, guardé el pasaporte de nuevo en mi escondite. No era el momento de mostrarlo, no todavía. Pero sabía que ese documento era una bomba de tiempo, y que el día en que explotara nada volvería a ser igual. Cerré el closet y apoyé la frente en la puerta de madera, con los ojos cerrados.
Ese secreto ya no era solo mío, era una carga que pesaba sobre cada rincón de la casa. Y yo sabía que pronto tendría que tomar una decisión. Guardé silencio demasiado tiempo. Las fotos, el pasaporte, los bolsos de diseñador, las llamadas a Madrid, cada prueba era un peso sobre mi espalda. Una tarde, mientras la luz del sol atravesaba las ventanas grandes del comedor y las lámparas de cristal se reflejaban en la mesa, supe que había llegado la hora. No podía seguir tragándome la duda. Camila se sentó frente a mí con la serenidad de siempre, sirviendo café como si todo fuera normal. Fue en ese momento cuando reuní fuerzas y decidí enfrentarlo todo. Dime la verdad, Camila, solté de golpe, con voz temblorosa pero firme. Ella levantó la vista y me miró como si hubiera esperado esas palabras desde hacía tiempo. Sonrió despacio, como quien disfruta el suspenso antes de una confesión. Ese gesto me atravesó como un cuchillo. Sentí que estaba jugando conmigo, probando cuánto podía soportar sin romperme. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mi dignidad me empujaba a no retroceder. No me contestó de inmediato. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y acarició la copa de vino que había traído para la cena. Movía los dedos sobre el cristal con calma, como si tuviera todo bajo control. El silencio entre nosotras era tan pesado que me hacía doler los oídos. Por dentro quería gritar, quería sacudirla, pero me quedé quieta, observando cada detalle de su actuación. Era evidente que estaba ocultando algo, y lo peor era que no tenía miedo de que yo lo descubriera. «No estás lista para saberlo», dijo finalmente, con una voz tan suave que me estremeció. Esas palabras me dejaron helada. No era una negación, tampoco una explicación. Era una sentencia, una promesa de que lo que escondía era más grande de lo que yo podía imaginar. En ese instante comprendí que no estaba tratando con una mujer confundida, sino con alguien que disfrutaba del poder de tener secretos. Quise responder, pero mi boca estaba seca. Me limité a sostener su mirada, buscando una grieta, un destello de humanidad que me diera una pista. No encontré nada. Sus ojos eran un muro de elegancia fría, la sonrisa una máscara tallada con precisión. Y ahí, frente a esa expresión, me di cuenta de que mis pruebas, mis sospechas y mis miedos no significaban nada para ella. Jugaba en otra liga, en un terreno donde yo solo era una pieza fácil de mover. Julián entró al comedor en ese momento, ajeno a la tensión. Saludó con un beso en la frente a su esposa y se sentó a la mesa, hablando de un nuevo logro en el banco. Yo lo miraba con el corazón encogido, deseando contarle lo que acababa de escuchar, pero la sonrisa tranquila de Camila me paralizó. Esa mujer sabía exactamente cómo mantenerlo ciego. Y yo, una madre cansada, no encontraba la forma de abrirle los ojos sin que me diera la espalda para siempre. La cena se desarrolló en silencio para mí. Apenas probé la comida. Escuchaba sus voces como si vinieran de lejos, mientras mi mente repetía esas palabras. No estás lista para saberlo. Se me quedaron tatuadas en el alma, recordándome que la verdad estaba ahí, a centímetros de distancia, y aún así me era imposible alcanzarla. El mantel de lino, la vajilla de porcelana, las copas de cristal, todo parecía una escenografía que ocultaba un drama oscuro. Al terminar, me refugié en mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer sobre la cama. Lloré en silencio, sin soltar un solo sollozo que pudiera delatarme. No era la primera vez que lloraba, pero sí la primera en que sentí que me habían arrancado la voz. Porque no se trataba de no ser escuchada, se trataba de que alguien me decía en la cara que no merecía la verdad. Esa humillación me quemaba más que cualquier traición. Me levanté y fui hasta el espejo. Me miré de frente, con los ojos rojos y el rostro cansado. Me pregunté quién era esa mujer reflejada, si aún quedaba algo de la Alicia que había criado a sus hijos con dignidad y respeto. Me prometí a mí misma que no iba a rendirme, que tarde o temprano esa verdad saldría a la luz. Porque podía soportar la mentira, pero no la idea de convertirme en cómplice por callar. Apagué la lámpara de mi mesa de noche y me quedé en la oscuridad. Afuera, el jardín parecía en calma, pero dentro de mí había una tormenta. Cerré los ojos y repetí en silencio, no estoy lista, pero lo estaré. Sabía que esa confrontación era solo el inicio, y que lo que estaba por venir pondría a prueba cada fibra de mi resistencia. Era una tarde gris, de esas en que la lluvia amenaza pero no se decide a caer.
Yo estaba en la sala, doblando unas mantas, cuando escuché el timbre de la puerta. Pensé que sería algún vecino, quizá el cartero, pero al abrir me encontré con un hombre trajeado, alto, impecable, con un reloj dorado que brillaba más que su sonrisa. Se presentó como amigo de la familia y preguntó directamente por Camila. No supe qué responder, porque nunca lo había visto en mi vida. Lo invité a esperar en el recibidor, incapaz de negarme. Sus zapatos brillaban como espejos sobre el piso de mármol, y el aroma de un perfume intenso llenaba el espacio. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa, como si de pronto ese hombre se hubiera adueñado de la escena. Antes de que pudiera preguntarle más, Camila bajó las escaleras con un vestido negro de gala, elegante, como si estuviera lista para asistir a una fiesta privada en un club exclusivo. No esperaba que vinieras tan pronto, le dijo ella con una naturalidad que me heló la sangre. Él sonrió y se inclinó para besarle la mano, como si se tratara de un ritual ensayado. Yo me quedé de pie, observando la escena, sintiéndome invisible. ¿Cómo podía esa mujer moverse en dos mundos con tanta facilidad? En el mío era la nuera perfecta, frente a ese hombre, parecía alguien más, alguien con poder y secretos que nunca imaginé. El hombre y Camila intercambiaron unas palabras en voz baja. Yo apenas alcancé a escuchar fragmentos, documentos, viaje, Madrid. Esa última palabra fue un golpe directo a mi estómago. Mis sospechas cobraban más fuerza con cada segundo. Quise intervenir, pero me paralizó la frialdad con la que Camila me miró cuando notó mi presencia. Su sonrisa era tan calculada que me sentí expulsada de la conversación sin necesidad de palabras. Cuando él se marchó, subió a un auto negro con chofer que lo esperaba afuera. El motor arrancó suave, casi elegante, mientras las luces traseras desaparecían en la calle. Yo cerré la puerta con manos temblorosas, y al voltear me encontré con Camila mirándome fijamente. No dijo nada, solo arqueó una ceja y se acomodó el vestido con calma. Esa actitud de seguridad me dolía más que cualquier insulto. Era como si me dijera, no puedes hacer nada contra mí. Decidí enfrentarla, aunque mi voz sonó débil. ¿Quién era ese hombre? Ella sonrió, se acercó despacio y respondió, un viejo amigo. No tienes por qué preocuparte, suegra. La forma en que lo dijo, acariciando cada palabra, me provocó un escalofrío. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Era un tono lleno de burla, de desprecio disfrazado de cortesía. Yo apreté los puños, pero no logré contestarle nada. Me quedé clavada en el piso, sintiendo que el aire me faltaba. Más tarde, durante la cena, Camila se mostró más amable que nunca. Sirvió la comida con cuidado, llenó las copas de vino y se dedicó a elogiar a Julián por su esfuerzo en el banco. Él, encantado, le sonreía sin notar mi incomodidad. Yo apenas podía llevarme un bocado a la boca, con la imagen del hombre trajeado repitiéndose en mi cabeza. El contraste era insoportable. De día, era la mujer elegante que recibía visitas secretas, de noche, la esposa dedicada que conquistaba a mi hijo. Esa contradicción me estaba desgarrando. Observaba a Julián sonreír, convencido de que vivía un matrimonio ejemplar, y me preguntaba cómo abrirle los ojos sin destrozarlo. Temía que, al hacerlo, él me diera la espalda para siempre. La soledad de esa posibilidad era un peso que me doblaba los hombros. Guardé silencio, aunque cada fibra de mí quería gritar la verdad. Antes de irse a dormir, Camila pasó frente a mí en el pasillo. Se detuvo un segundo, me miró directo a los ojos y dijo en voz baja, «Tu hermana ya está en Madrid». Y siguió caminando como si nada. Me quedé helada, con esas palabras resonando en mi cabeza. ¿A qué hermana se refería? ¿A su gemela? ¿Era una confirmación deliberada de lo que había visto en el hotel? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esa noche no cerré los ojos. Me quedé sentada en la cama, abrazando mi propio cuerpo para no derrumbarme. El reloj avanzaba lento, y cada minuto era un recordatorio de que estaba atrapada en una red que no entendía por completo. Pero lo que sí sabía era que Camila había dejado de ocultar. Ahora jugaba conmigo, cara a cara,
como si quisiera demostrarme que yo no tenía escapatoria. Era domingo, y como cada semana preparé un almuerzo familiar. El mantel blanco estaba extendido, la vajilla de porcelana relucía bajo la luz de la lámpara y el aroma de la comida llenaba la casa. Quise que todo fuera perfecto, como en los viejos tiempos, cuando todavía creía que la unión de mi familia era un escudo contra cualquier tormenta. Pero desde que Camila entró a nuestras vidas, cada reunión se había convertido en una prueba de resistencia para mí. Esa tarde lo confirmé de la manera más cruel. Nos sentamos los tres en la mesa. Julián hablaba entusiasmado de una posible promoción en el banco, con esa chispa en los ojos que tanto me recordaba al niño que alguna vez soñó con comerse el mundo. Yo lo miraba con ternura, tratando de concentrarme en su voz, cuando Camila intervino. Comentó con naturalidad un detalle de un viaje en avión, una anécdota demasiado específica sobre el aeropuerto de Madrid. Era un recuerdo que solo podía pertenecer a su doble. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Mi mirada se cruzó con la suya. Lo hizo a propósito, lo supe en ese instante. Quería que notara el veneno escondido en sus palabras. Julián, ingenuo, soltó una carcajada y dijo: «¿Qué memoria tienes, amor?». Yo tragué saliva, luchando por no romper en llanto frente a ellos. Era como si me estuviera advirtiendo que podía exponerme cuando quisiera, que tenía la ventaja en un juego perverso que yo jamás había aceptado jugar. Intenté cambiar de tema, hablar de mis nietos, de cosas simples, pero cada palabra mía se ahogaba en el aire. Julián defendía a su esposa en cada gesto, en cada mirada, y yo me sentía arrinconada. La casa, que había decorado con tanto cuidado, ahora parecía un escenario preparado para mi humillación. El lujo del comedor, las copas de cristal, el mantel impecable, todo era una farsa, una pantalla donde yo quedaba como la mujer loca que veía fantasmas. «Mamá, tienes que relajarte», me dijo Julián en un momento. «Estás muy tensa últimamente, inventas cosas». La voz de mi hijo me atravesó más que cualquier golpe. Camila sonrió discretamente, bajando la vista hacia su plato, como si no tuviera nada que ver. Pero yo sabía que había ganado esa batalla. Me quedé callada, con el alma hecha pedazos, porque la traición no vino solo de ella, también vino del hijo que me estaba negando. Terminé de comer sin probar realmente la comida. Los sabores me resultaban amargos, como si cada bocado estuviera contaminado por la mentira. Miraba a Julián y recordaba sus primeros logros, los años en que me juraba que siempre estaría a mi lado. Ahora lo tenía frente a mí, defendiendo a una mujer que lo arrastraba a un mundo de secretos, y yo ya no tenía fuerzas para recuperarlo. Era como ver cómo alguien te arrebata tu mayor tesoro sin poder hacer nada. Cuando se levantaron de la mesa, me quedé sola en el comedor. El silencio me golpeó más fuerte que las palabras. Me quedé mirando las copas aún medio llenas, el mantel manchado de vino, los platos con restos de comida. Era la imagen de una familia rota disfrazada de normalidad. Apoyé la frente en la mesa y respiré hondo para no derrumbarme. Ese almuerzo debía haber sido unión, pero se convirtió en mi condena. Al caer la noche, escuché un ruido en el exterior. Me asomé por la ventana y vi una silueta femenina parada frente a la casa. Sentí un escalofrío al reconocerla. Era ella, la otra Camila, idéntica, con un abrigo oscuro y un bolso colgado al hombro. Estaba ahí, mirándome directamente desde la calle, como si me retara a gritar la verdad. Retrocedí despacio, con la piel erizada. Corrí las cortinas y apagué la luz. No quise que Julián se diera cuenta de mi reacción. Pero por dentro, estaba temblando. Ahora no eran solo fotos, llamadas o sospechas. Estaba ahí, frente a mi casa, confirmándome que no estaba loca. Había dos mujeres con la misma cara, y yo estaba atrapada entre ellas. El juego había dejado de ser secreto. Me acosté esa noche sabiendo que algo estaba a punto de romperse. El aire de la casa era pesado, como si la mentira hubiera ocupado cada rincón. Y mientras cerraba los ojos, una sola pregunta me quemaba el alma: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar esa mujer para callarme? ¿Y tú? Si nadie creyera en ti, ni siquiera tu propio hijo, ¿seguirías luchando por la verdad o te rendirías en silencio? El día que más temía llegó sin aviso. Era una tarde cualquiera, Julián estaba en casa y yo intentaba distraerme acomodando unas flores en el comedor. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Al voltear,
No pude creer lo que veía. 2 mujeres idénticas estaban frente a mí. Las 2 eran Camila, con la misma mirada, la misma voz que intentaba imponerse, pero con gestos distintos. Una vestía con elegancia, un abrigo oscuro y un bolso de cuero, la otra, con ropa sencilla, justo la que siempre usaba dentro de casa. Julián se levantó de inmediato, confundido. «¿Qué significa esto?», preguntó con los ojos desorbitados. Yo no podía articular palabra, me quedé petrificada sosteniendo el florero entre las manos. Las 2 mujeres comenzaron a gritarse mutuamente, como si la sala de mi casa se hubiera convertido en un escenario improvisado de acusaciones. Sus voces retumbaban contra las paredes, y la vajilla en la mesa temblaba con cada golpe de su furia. Una de ellas, la que venía de afuera, señaló a la otra con odio. «Esa mujer no es quien dice ser». La otra rió con frialdad y respondió: «¿Y tú qué haces aquí? Este no es tu lugar». Verlas enfrentadas era como presenciar mi propia locura hecha carne. 2 rostros idénticos reclamando autenticidad, 2 mujeres peleando por ocupar el mismo espacio en mi vida y en la de mi hijo. El lujo de la sala se volvió grotesco, una escenografía inútil ante tanta tensión. Yo traté de acercarme, pero mis piernas temblaban. Julián intentaba interponerse, pidiendo calma, sin saber a quién escuchar. Yo lo miraba, rogando que abriera los ojos y entendiera por fin que no era yo la que inventaba cosas, que la verdad estaba frente a él con brutal claridad. La escena era un torbellino imposible de detener. Una de ellas tiró al suelo una copa de cristal, que se hizo añicos en el mármol. El sonido me atravesó como un disparo. Los gritos se hicieron insoportables. Una de ellas me miró directamente y me dijo: «Tú lo sabías». Y en ese momento comprendí que ya no había escapatoria. La mentira había invadido por completo mi casa. Los muebles, las lámparas, las cortinas, todo parecía testigo mudo de un engaño que ya no podía ocultarse más. Yo solo apretaba las manos contra mi pecho, sintiendo que el corazón estaba a punto de estallar. De repente, un estruendo cortó el caos. La puerta volvió a abrirse de golpe y varios hombres con chalecos oscuros entraron gritando: «¡Policía!». Todo fue tan rápido que apenas logré procesarlo. Los agentes se interpusieron entre las 2 mujeres, sujetándolas con firmeza. Julián gritaba que explicaran qué pasaba, mientras yo retrocedía hasta pegarme contra la pared. Mi sala se había transformado en un campo de batalla entre la ley y la mentira. Las 2 Camilas forcejeaban, acusándose mutuamente. «Ella es la impostora», gritaba una. «No le crean, es ella la que miente», respondía la otra. Yo solo podía mirar, incapaz de distinguir cuál era la que había vivido conmigo y cuál era la sombra que había aparecido frente a mi casa días atrás. Era un espectáculo cruel, como si la vida quisiera demostrarme que la verdad no siempre es fácil de reconocer. El lujo de mi hogar quedó reducido a escombros emocionales. El mantel de lino manchado de vino, la copa rota en el piso, las flores esparcidas, todo era un retrato de una familia destrozada por una verdad demasiado grande. Sentí que la dignidad de mi casa, esa que tanto había cuidado, se me escapaba entre las manos. Y en medio de esa devastación, yo solo quería gritar, pero la voz no me salía. Julián me miraba con ojos llenos de desconcierto, como si al fin entendiera que no había estado loca. Pero en lugar de alivio, sentí una tristeza inmensa. Haber tenido razón no me daba consuelo. Me dolía más haber perdido a mi hijo en el camino de esta verdad que ahora estallaba con tanta violencia frente a nosotros. Y mientras veía a los policías intentar poner orden, entendí que nada volvería a ser como antes. La sala quedó impregnada de un silencio denso cuando las voces se apagaron por un instante. Miré a mi alrededor y vi a 2 mujeres idénticas bajo el mismo techo, a la policía entre ellas, y a mi hijo tratando de comprender. Y dentro de mí solo había una certeza. El secreto por fin había salido a la luz, pero la herida que dejaba era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Los agentes se movían con precisión, como si supieran exactamente a qué habían venido. Uno de ellos mostró una orden mientras otro pedía calma a gritos. Yo apenas podía respirar. Sentía que mi sala se había convertido en un escenario de película, con hombres armados, voces firmes y las 2 Camilas forcejeando entre las lámparas y los muebles que alguna vez pensé que eran símbolos de estabilidad. Todo se volvió un caos, pero había una frialdad en los policías que me dejó claro que aquello no era improvisado. Uno de los oficiales me pidió que me hiciera a un lado.
Lo hice, retrocediendo hasta el comedor, abrazando mis propios brazos como si fueran mi único refugio. Desde ahí observaba cómo intentaban separar a las dos mujeres, que gritaban acusándose mutuamente. Julián, con la cara desencajada, pedía explicaciones. Su voz sonaba rota, como la de un niño perdido que ya no sabe a quién creer. Yo lo miraba con el alma desgarrada, deseando abrazarlo, pero sabiendo que ese no era el momento. «Hace meses que las investigamos», dijo un agente, levantando la voz para imponerse al ruido. «Estas mujeres forman parte de una red internacional de identidades falsas. Usaban su parecido para moverse sin ser detectadas». La palabra red me hizo un nudo en el estómago. No era solo una mentira doméstica, era algo enorme, una maraña de poder y secretos que habían estado viviendo bajo nuestro techo. Vi cómo uno de los policías sacaba una carpeta con fotografías, documentos, pruebas. Entre ellas reconocí imágenes del hotel boutique donde las había visto abrazarse, boletos de viaje en primera clase y registros de cuentas en bancos extranjeros. Cada papel era una confirmación de lo que había sospechado y más. Era como si mi vida entera hubiera sido un tablero en el que yo nunca supe que estaba jugando. Camila, o la mujer que vivía con nosotros, fue esposada con firmeza. Ella no opuso resistencia. Al contrario, levantó la cabeza con orgullo, como si llevar grilletes no le quitara la elegancia. Su sonrisa fría se clavó en mí. No había miedo en su rostro, solo una seguridad perturbadora. Fue entonces cuando comprendí que aquella mujer jamás se arrepentiría de nada. Su dignidad era fingida, una máscara que incluso en la derrota no se caía. La otra, la que había irrumpido en la casa, lloraba desesperada, suplicando que le creyeran. Decía que ella era la verdadera, que la impostora era la que Julián había llevado al altar. El eco de sus palabras rebotaba en mi cabeza. Miraba a una y otra, idénticas, y me era imposible distinguir. Yo me aferraba a la pared, sintiendo que la verdad, en lugar de darme paz, me estaba destrozando más. Los policías se llevaron a ambas para interrogarlas. La casa quedó hecha un desastre, copas rotas, flores tiradas, el mantel manchado de vino. Julián cayó de rodillas en medio de la sala, con las manos en la cabeza, balbuceando que nada de eso podía ser real. Yo me acerqué y puse una mano en su hombro. No dije nada, porque no había palabras suficientes para calmar ese dolor. Sentí un vacío inmenso. No era triunfo, no era alivio. Era como si alguien hubiera arrancado de raíz la confianza que sostenía nuestra vida. El lujo de los muebles, la decoración elegante, todo se volvió irrelevante frente a la magnitud de la traición. La sala que tantas veces había sido testigo de risas familiares ahora era un campo marcado por el engaño y la humillación. Me refugié en mi habitación esa noche. Encendí apenas una lámpara y me senté en la cama, mirando mis manos temblorosas. Había esperado tanto este momento, que la verdad saliera a la luz, pero jamás imaginé que dolería así. Tener razón no significaba ganar. Tener razón me dejaba sola, rodeada de ruinas, con un hijo destrozado y una familia quebrada. Cerré los ojos y escuché el eco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de la mujer que había compartido mi mesa. Ese sonido me perseguirá siempre. Y aunque la justicia había llegado a nuestra casa, yo entendí que la herida apenas comenzaba a sangrar. La casa quedó en silencio después de que la policía se marchó. Solo quedaban los restos de la tormenta, copas quebradas en el piso, las flores marchitas del florero tiradas sobre el mantel y un aroma denso a vino rancio impregnando el aire. Julián seguía en la sala, con la mirada perdida y las manos en el rostro. Yo lo miraba y sentía una mezcla de compasión y dolor. No había forma de curar una herida así. La mentira había caído como un rayo sobre él, y yo sabía que tardaría mucho en levantarse. Esa noche no hablamos. Caminamos como sombras dentro de la casa, cada uno encerrado en su propio dolor. Yo repasaba en mi mente cada detalle de los últimos meses, cada sonrisa falsa, cada gesto ensayado de Camila. Y pensaba en la dignidad con la que ella había fingido hasta el final, entrando a mi hogar, bebiendo de mis copas, ocupando un lugar en nuestra mesa. Todo había sido un teatro de lujo y engaño. Lo más cruel fue verla esposada sin perder la compostura. Caminó hacia la patrulla con la cabeza erguida, como si llevar grilletes fuera un accesorio más de su colección. Esa imagen me persiguió toda la noche. No vi vergüenza en sus ojos, solo orgullo.
Era la máscara final, la confirmación de que jamás nos había visto como familia, sino como escenario. Y entender eso fue como tragarme un cuchillo en silencio. Julián, en cambio, se desplomó. Lo encontré sentado en las escaleras, con el rostro entre las manos. Quise acercarme, pero no sabía cómo. Yo había sido la voz que lo advirtió, y él me había silenciado una y otra vez. Ahora no se trataba de tener razón. Ahora se trataba de sostenerlo en medio de un abismo que él no veía venir. Me acerqué despacio y puse una mano en su hombro. No dijo nada, pero su llanto fue respuesta suficiente. Me encerré en mi cuarto y abrí el closet donde todavía guardaba el pasaporte. Lo saqué, lo sostuve en las manos y lo miré como quien contempla un objeto maldito. Ese documento había sido mi prueba, mi verdad, pero también mi condena. Lo abrí en la página de los sellos: Madrid, París, Buenos Aires. Cada ciudad era un recordatorio de una doble vida que había cruzado fronteras mientras yo me quedaba atrapada en la rutina de esta casa. Dejé el pasaporte sobre la mesa de noche y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 70 años con los ojos enrojecidos, el cabello revuelto y el alma desgastada. Pero también vi algo más: la fuerza de alguien que había resistido en silencio. Recordé todas las veces que callé para no perder a mi hijo, todas las humillaciones que soporté por dignidad. Y en ese reflejo entendí que mi máscara también se estaba cayendo. Ya no tenía que fingir calma. Mi dolor era real, mi verdad era real. Al día siguiente, Julián no quiso salir de su habitación. La casa estaba muda, como si incluso los muebles se hubieran quedado sin voz. Caminé por el comedor y observé los restos del desastre: el mantel aún arrugado, las copas de cristal vacías, las sillas desordenadas. Era como si todo el lujo que habíamos cuidado con tanto esmero se hubiera transformado en símbolos de derrota. La elegancia ya no servía de nada frente a la crudeza de lo que habíamos vivido. Cuando fui a la cocina, encontré la taza de té que Camila me había dejado semanas atrás, aún guardada en un rincón. Me estremecí al verla. Era un recordatorio de cómo había jugado conmigo, de cómo cada gesto amable había sido un disfraz. La tiré al bote de basura con rabia, y al hacerlo sentí un alivio extraño, como si al fin hubiera comenzado a arrancar las raíces del veneno que había plantado en nuestra vida. Esa tarde recibí una llamada de la policía. Querían que Julián y yo fuéramos a identificar pruebas, objetos confiscados en los allanamientos. Cerré los ojos y respiré hondo. No estaba lista para enfrentar más máscaras, más mentiras convertidas en objetos. Pero sabía que no tenía opción. La verdad ya no podía ocultarse, y lo único que quedaba era mirar de frente las ruinas que había dejado. Cuando colgué, me quedé en silencio, recordando el último susurro de Camila al pasar esposada junto a mí: nunca sabrás cuál de nosotras era la verdadera. Esa frase me quemaba el pecho. Tal vez nunca lo sabría. Tal vez la verdad completa no me sería revelada. Pero lo que sí sabía era que esa mentira había marcado mi vida para siempre. Y aunque ella se escondiera detrás de sus máscaras, yo ya no tenía nada más que perder. Abrí la carta con manos que ya no disimulan el temblor. La hoja estaba doblada con cuidado dentro de un sobre sin remitente. Junto a ella, un billete de avión en primera clase a Madrid que olía a tinta y a peligro. Mi reflejo en la ventana grande se mezcló con la letra. Esa letra sabía quebrarme sin pronunciar una sola palabra. Al leerla entendí que todo había sido una coreografía, una decisión calculada de hacerme mirar hacia otro lado mientras pasaban el dinero, las transferencias y las maletas. Sentí que la habitación entera, los muebles, la decoración, las cortinas, observaba cómo se cerraba un ciclo que ni siquiera supe cuándo empezó. La foto me dejó helada. Era un recorte antiguo de un álbum familiar, mi cara mirándome desde otra época, pegada al sobre como si fuera prueba de propiedad. El billete evocaba lugares de lujo que ella frecuentaba: suites, restaurante elegante, hoteles boutique donde se cerraban tratos sin testigos. Me quedé con la carta en el regazo y la casa en silencio. El eco del pasado me recordaba que la elegancia que tanto cuidé se había vuelto fachada. Abrí la libreta de cuentas y vi la cuenta conjunta. Movimientos extraños, transferencias pequeñas que sumadas eran una fortuna. Comprendí que el daño no solo había sido emocional, también había sido contable. Decidí tomar una decisión que temía: ir al banco y revisar todo, pedir extractos, entender si había usado la tarjeta de crédito para mantener esa vida paralela.
Sentí la mezcla de rabia y cansancio que solo conoces cuando la traición toca el bolsillo. En la sucursal, entre ventanillas y recepcionistas, tomé la decisión de retirar fondos de la cuenta conjunta y abrir otra a mi nombre. No fue un acto de venganza, fue una medida de cuidado personal, una manera de recuperar algo de control. Volví a casa con la cabeza fría pero el corazón lento, como si cada paso hacia la puerta fuera una pequeña victoria. Vendimos algunas propiedades que ya no queríamos sostener. Una pequeña casa de veraneo que recuerdo con risas de hijos y una parcela que siempre olía a jazmín. Hablar de vender fue doloroso. Esas propiedades eran huellas de una vida construida. Pero la venta nos dio liquidez y la posibilidad real de cortar lazo con el lujo que había servido de pantalla. Hablamos con el notario, firmamos papeles, hablamos de herencia y de decisiones que antes parecían lejanísimas. Fue entonces cuando entendí que sanar también pide decisiones concretas. Cuentas claras, papeles en regla, cerrar puertas que no se abren más. Salí al jardín una mañana de cielo claro y respiré. El rocío en las flores brillaba como perlas diminutas. El perfume a tierra mojada me dio permiso para sentir. Caminé hasta el portón de hierro y lo abrí despacio. Sentí el sol en la cara como si me diera un nuevo guión. Aprendí a mirar mi jardín sin la sombra de la sospecha, a sentarme en una silla y recordar que mis manos seguían siendo capaces de trabajar, de plantar, de cuidar. La casa ya no me parecía jaula dorada, era un lugar con escombros, sí, pero también con luz suficiente para empezar a restaurar. Recibí visitas de personas que no imaginé, vecinas que habían sospechado en silencio, una prima que vino con una torta y palabras que curan, amigas queridas que ofrecieron hablar con Julián porque veían su dolor. Esas manos que se acercaron no pedían nada, solo ofrecían compañía y respeto. Hablamos de bancos, de abogados, pero sobre todo hablamos de dignidad. Recordé las veces que, joven, defendí a mis hijos y cómo la palabra orgullo pesaba de otra manera. Ahora entendí que la recuperación no se mide en lujo ni en propiedades, sino en la capacidad de reconstruir el respeto propio. Hubo noches largas en las que me levantaba y miraba la foto que quedó en la mesa de noche, mi rostro joven recortado, como recuerdo de que había sido otra mujer. Me costó aceptar que no sabría quién era la verdadera Camila, quizá nunca lo sabría por completo. Y en esa incertidumbre encontré algo, la posibilidad de no ser definida por la mentira de otros. Aprendí a sentarme en mi propia mesa y a decidir quién entra. No es un acto de desprecio, es un acto de dignidad. Elegí proteger mi paz antes que alimentar discusiones que solo herirían más. Al amanecer, cerré el portón de hierro tras de mí. Sentí el chasquido del cerrojo como una escena final de película, luz en el camino adelante, sombra atrás. Caminé hacia la avenida y no miré atrás. No porque no doliera, sino porque entendí que la libertad no siempre es ruidosa. A veces es un paso lento fuera de un salón elegante, dejando atrás joyas, perfume caro y apariencias. La justicia hizo su parte. Mi tarea era aprender a seguir respirando, a aceptar que la casa quedaba con cicatrices, pero que yo podía rehacer mi historia. Antes de cerrar este capítulo, quiero hablarte a ti que me lees y que quizá llevas en el pecho una herida parecida. Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debería haberte amado, escucha esto. No permitas que esa traición borre tu valor. Tú no eres descartable, eres raíz que sostiene generaciones. Has cuidado, has dado techo, amor y paciencia. Tal vez no te lo agradecieron como merecías, pero aquí te vemos. Tu dignidad no se compra con tarjetas ni se borra con transferencias. Si hoy te falta fuerza, si la noche pesa y el recuerdo del lujo fingido te duele, siéntate a tu propia mesa con la frente en alto. Respira y recuerda, tu historia vale más que la traición de otros. Hay personas que reconocerán tu bondad y volverán porque reconocen nobleza, otras nunca volverán, y no por eso eres menos. Guarda tu dinero y tus papeles, sí, pero sobre todo guarda tu orgullo, tu ternura y tu decisión de seguir. Si esta historia te tocó, quédate. Suscríbete a este espacio para no estar sola y para aprender juntas a leer señales y a recuperar la paz. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de seguir adelante después de descubrir que alguien a quien abriste las puertas de tu hogar nunca fue quien decía ser? Si hoy te sientes engañada, confundida o incluso burlada por alguien que compartió tu mesa, por favor, no permitas que eso te robe tu paz ni defina tu historia. Tú no eres la mentira que otros construyeron, tú eres verdad. Tú eres memoria viva, raíz firme que sostiene a toda una familia. Quizás diste techo,
confianza y cariño a quien no lo merecía. Tal vez nunca te lo agradecieron como deberían. Pero aquí, en este espacio, honramos tu entrega silenciosa. Escuchamos tu dolor y queremos recordarte algo. Todavía hay vida, belleza y momentos luminosos esperándote. Tu dignidad es más valiosa que cualquier lujo. Porque cuando una mujer aprende a sentarse a su propia mesa con la frente en alto, no hay engaño ni traición que pueda quitarle la nobleza de su corazón. Y llegará el día en que quienes un día te hirieron, reconocerán en tu silencio la fuerza que nunca pudieron destruir. Así que si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Porque aún hay señales, aprendizajes y esperanzas que la vida nos quiere regalar. ¿Sientes que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando, en medio de una lectura de herencia, una mujer fue llamada al notario, y la nuera palideció al escuchar: ella no debía estar aquí. Lo que pasó después no solo dividió a la familia, también destapó secretos guardados durante años. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de cuando fui llamada al notario, mi nuera palideció, ella no debía estar aquí, porque el final es algo que nunca olvidarás. La casa quedó vacía después de la tormenta, pero no era un silencio pacífico, era un silencio que pesaba, como si cada pared guardara ecos de lo sucedido. Caminaba por los pasillos y sentía que los muebles me miraban, testigos mudos de una verdad que me desgarró el alma. El comedor, con sus cortinas impecables y su mesa de lujo, ya no era el mismo. Cada rincón estaba contaminado por el recuerdo de gritos, de máscaras cayendo, de policías entrando sin pedir permiso. Me sentaba en la sala y aún podía escuchar el eco de las voces, el choque de la copa al romperse en el mármol, los pasos apresurados de los agentes. Miraba el jardín por las ventanas grandes y pensaba en cómo la calma de afuera contrastaba con el caos de adentro. Era como si mi vida se hubiera partido en dos, la fachada tranquila que mostraba al mundo y el desastre interno que solo yo conocía. Y en medio de todo, la soledad era mi compañera más fiel. Julián casi no hablaba. Se refugiaba en su cuarto, encerrado entre papeles del banco y un silencio que lo estaba consumiendo. Yo lo escuchaba caminar por las noches, incapaz de dormir, como si buscara respuestas que no llegaban. Quise consolarlo, pero algo me detenía, la culpa de haber tenido razón. No era un triunfo, era un peso insoportable. Porque haber visto lo que él se negó a ver no me devolvía a mi hijo, solo me recordaba que estaba roto. En uno de mis intentos por ordenar la casa, abrí un cajón del mueble de la sala. Entre servilletas y papeles olvidados encontré un sobresellado con mi nombre. Me temblaron las manos al abrirlo. Dentro había una carta breve, escrita con tinta negra, y un billete de avión en primera clase a Madrid. También había una foto mía, recortada de un viejo álbum familiar. Sentí que el corazón se me detenía. Esa mujer había tenido mis recuerdos en sus manos. Leí la carta una y otra vez. No confesaba nada concreto, solo frases ambiguas. Alguien siempre estuvo observándote. Nunca estuviste sola. Era una mezcla de amenaza y burla. Guardé el sobre en el closet, pero esa sensación de ser vigilada me acompañó todo el día. Miraba por las ventanas, convencida de que detrás de cada sombra había ojos que me seguían. El lujo de la casa ya no era refugio, era una jaula dorada donde me sentía presa. El espejo del pasillo se convirtió en mi peor enemigo. Cada vez que me reflejaba, buscaba en mis ojos un destello de la mujer que había sido antes. Pero lo único que veía era cansancio, arrugas nuevas, y la sombra de una traición que no pedí vivir. Me decía a mí misma: ¿quién soy ahora? Porque la traición no solo se llevó mi confianza en Camila, también me arrebató la certeza de quién era yo dentro de mi familia. Las noches se hicieron interminables. El sonido del viento contra las ventanas me sobresaltaba, como si alguien intentara entrar. Caminaba descalza por el mármol frío, repasando una y otra vez cada señal que ignoré, cada momento en que dudé de mi instinto. Y lo que más me dolía era recordar las veces que Julián me pidió callar, cuando mi voz pudo haber evitado tanto. Ese eco era insoportable, no era solo la traición de Camila, era el abandono de mi propio hijo. Intenté refugiarme en la rutina. Preparaba el té, acomodaba los muebles, cuidaba el jardín. Pero nada me devolvía la paz. Todo estaba atravesado por la duda. ¿Quién había sido realmente esa mujer?
¿Cuál de las dos era la que compartió conmigo tantas cenas? ¿La impostora que fingía afecto o la otra, que apareció gritando su verdad? Nunca lo supe con certeza, y ese vacío era la herida más grande. Una tarde, mientras barría la sala, me descubrí llorando en silencio. No por ellas, sino por mí. Por la mujer que había sido, por la confianza perdida, por la familia que ya no era la misma. Me sequé las lágrimas con la manga y me prometí algo. Aunque nadie me creyera, aunque quedara sola, yo no iba a dejar que esa mentira definiera mi vida. Mi dignidad no podía ser robada, aunque intentaran arrancármela con cada engaño. Al caer la noche, me senté en la cabecera del comedor, sola frente a la mesa vacía. Miré las sillas desocupadas y sentí el peso del silencio. Cerré los ojos y me pregunté, ¿vale la pena seguir buscando una verdad que solo me trae dolor, o es momento de dejarla atrás para poder seguir respirando? ¿Y tú? ¿Crees que la verdad, aunque duela, siempre debe salir a la luz? ¿O hay secretos que deberían enterrarse para siempre? Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.